Ester 2:9. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Hay procesos espirituales que no hacen ruido, pero determinan destinos eternos. Hay obras de Dios que no se anuncian con trompetas, pero transforman completamente a quienes se someten a ellas. Y hay un personaje bíblico que casi no predica, no hace milagros visibles, no habla directamente con el rey, pero sin él, la amada jamás habría sido presentada. Hoy quiero invitarte a entrar conmigo al capítulo 2 del libro de Ester, no solo para leer una historia antigua, sino para discernir una obra actual, porque lo que sucedió en el palacio de Asuero no fue solo un evento histórico, fue una sombra profética de cómo el Espíritu Santo cuida, forma, prepara y presenta a la iglesia como esposa delante del Rey Eterno. La joven agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Ester 2:9. Nada en ese versículo es casual. No dice que Ester se impuso, no dice que Ester se promovió, no dice que Ester se defendió sola, dice que halló gracia. Y la gracia siempre aparece cuando Dios está obrando en lo secreto. En Ester capítulo 2 aparece Hegai, el guardián de las mujeres. Él no es el rey, él no recibe adoración, él no se sienta en el trono, pero él es quien cuida, asigna, prepara, alimenta, viste, ordena y decide el momento adecuado para presentar. Y aquí es donde el Espíritu Santo comienza a hablarnos, porque así como Hegai fue asignado para preparar a Ester, el Espíritu Santo ha sido enviado para estar y preparar a la iglesia. Jesús lo dijo claramente: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. El Espíritu Santo no vino solo a acompañarnos, vino a formarnos. No vino solo a consolarnos, vino a transformarnos. No vino solo a emocionarnos, vino a prepararnos para el encuentro con el Rey. Ester no diseñó su propio proceso, no escogió sus propios métodos, no impuso su criterio personal. Ella se entregó al proceso. Y este es el punto donde muchos creyentes tropiezan. Queremos la corona sin el tratamiento, queremos la gloria sin la preparación. Queremos la presentación sin la dependencia del Espíritu. Pero la Escritura es clara: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Todo lo que Ester recibió, gracia, trato especial, atavíos, alimento, compañía, lugar, dirección, vino por medio de Hegai. Y todo lo que la iglesia necesita hoy, santidad, madurez, discernimiento, firmeza, identidad, viene por medio del Espíritu Santo, el cual fue enviado para cuidar de la novia. Este capítulo nos revela 7 movimientos espirituales, 7 acciones progresivas, 7 expresiones del cuidado divino. No son eventos aislados, son un proceso completo. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué muchos comenzaron bien, pero no llegaron al trono, por qué otros se cansaron a mitad del proceso y cómo caminar correctamente bajo la guía del Espíritu Santo sin adelantarte ni quedarte atrás, porque el Espíritu no solo sabe cómo prepararte, sabe cuándo presentarte. Antes de continuar, quiero invitarte a algo muy sencillo pero muy importante. Si este tipo de enseñanza bíblica profunda, expositiva y cristocéntrica edifica tu vida, suscríbete al canal. No tiene costo para ti y nos ayudas a mantener activo el canal. Activa la campanita, comenta, nos ayuda mucho a mejorar y acompáñanos en este caminar serio por la palabra de Dios. No estamos aquí para entretener o emocionar superficialmente. Estamos aquí para buscar una formación madura, sensible y dependiente del Espíritu Santo. 1. Halló gracia. Y la joven agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él. Ester 2:9. Antes de que Ester fuera presentada al rey, antes de que usara corona, antes de que se sentara en el trono, antes de que su nombre fuera celebrado, halló gracia. Este es el primer principio espiritual que debemos entender. La gracia precede a la manifestación. Nadie camina correctamente en los procesos de Dios si primero no se derrama su gracia sobre esta persona y aprende a vivir bajo ella. La palabra no indica casualidad, no fue suerte, no fue belleza natural solamente, no fue estrategia humana. Hallar gracia en la Escritura implica aceptación divina, favor no merecido, inclinación del corazón de quien tiene autoridad. Efesios 2:8-9 confirma nuestra elección, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esther no se impuso sobre Hegai, no lo manipuló, no exigió derechos, era totalmente desconocida, no tenía tal derecho. Ella se sometió al proceso y la gracia fue el resultado visible de una actitud correcta delante de la autoridad que Dios había establecido. La Escritura lo confirma. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La gracia no se persigue. La gracia se halla cuando el corazón está en la postura correcta. Aquí el cuadro profético se abre con claridad. Esther representa a la Iglesia. Hegai representa al Espíritu Santo. La Iglesia no puede ni sabe cómo agradar al Rey si no aprende a seguir las instrucciones del Espíritu. Pablo lo dice con firmeza. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Muchos quieren agradar a Dios Padre, pero ignoran, entristecen o resisten la obra diaria del Espíritu Santo, el cual es el único que conoce las preferencias del Rey. Él ha estado a cargo de este trabajo por tiempos y eso detiene el proceso. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. La gracia se manifiesta cuando hay sensibilidad espiritual, cuando hay docilidad, cuando hay disposición a ser tratado. Observa algo clave. Esther halló gracia antes de recibir atavíos, antes de los tratamientos, antes de la presentación final. Esto nos enseña que la gracia no es el premio del cambio. La gracia es el inicio del proceso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Primera de Corintios 15:10. La gracia no solo nos salva, nos capacita para ser transformados. Si alguien desprecia la gracia, desprecia la llave que abre el favor de Dios y terminará dependiendo de la carne. Y eso siempre produce agotamiento espiritual. Noé, Génesis 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Antes del arca, antes de la obediencia pública, antes del testimonio histórico. Noé halló gracia. Dios no comenzó con instrucciones, comenzó con favor. La gracia abrió la puerta a la obediencia, a la perseverancia y finalmente a la salvación. Así también Esther, la gracia fue la puerta a todo lo que vendría después. Aquí se revela una enorme verdad. La iglesia no será preparada por técnicas modernas o antiguas, ni por esfuerzo humano, influencia del día, ni por activismo religioso. Será preparada por la gracia y revelación que fluye cuando el Espíritu Santo se agrada de un corazón rendido. Él sabe los gustos del Rey. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Ahora bien, cuando la gracia se manifiesta, no se queda solo en aceptación. La gracia abre la puerta a un trato distinto. No todas las jóvenes recibieron lo mismo. No todas fueron tratadas igual. Solo aquella que agradó, y fue deposita la gracia. 2. Trato especial. Y la trató con benignidad. Esther 2:9b. Después de hallar gracia, el texto no se detiene ahí. La Escritura añade una expresión poderosa y reveladora. La trató con benignidad. La gracia abre la puerta. El trato especial confirma que el proceso ha comenzado. Este trato no fue emocional, no fue favoritismo injusto, no fue manipulación, fue un trato intencional, cuidadoso, personalizado. Hegai no trató a Esther como al resto, porque discernió algo en ella, una disposición correcta para el proceso. Aquí hay una verdad espiritual profunda. Dios no trata a todos igual, pero trata a todos justamente. Aquí hay una realidad que nos muestra Salmos 8:4-5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Fuésemos a la misma ruta de los seres superiores a la humanidad, los ángeles que pecaron, solo recibiendo juicio, pero fuimos favorecidos por un trato de bondad del Creador. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Salmo 1:6. El trato especial no es privilegio humano, es responsabilidad espiritual. El Espíritu Santo no trabaja en masa. No usa moldes genéricos, no forma creyentes en serie. Él trata con cada hijo de Dios de acuerdo con su llamado, carácter y proceso. Cada ser humano responde de forma diferente a la voz de Dios. Unos con el primer llamado, otros al segundo y muchos a varias llamadas. Unos con dolor, pérdidas o correcciones fuertes. Pero fuiste seleccionado por la gracia y bondad para responder a esa llamada a eternidad con el Altísimo.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. Hay creyentes que se frustran porque Dios los trata diferente que a otros, pero el trato especial no es castigo, es formación avanzada. Esther no solo fue favorecida, fue observada con mayor cuidado. El trato especial implica mayor atención, mayor corrección, mayor responsabilidad, porque el Señor al que ama disciplina. Hebreos 12:6. Muchos desean trato especial pero rechazan la corrección. Quieren cercanía pero no transformación. El Espíritu Santo trata con amor, pero no negocia la santidad. Moisés, Éxodo 33, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Éxodo 33:11. Moisés recibió un trato especial, pero también una carga especial. Mientras el pueblo se desviaba, Moisés permanecía en la tienda. El trato especial lo llevó a interceder, a cargar al pueblo, a soportar presión. El Espíritu Santo busca corazones que puedan soportar un trato distinto sin endurecerse. Cuando una persona es tratada de forma especial por el Espíritu Santo, no se vuelve orgullosa, se vuelve más humilde. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la honra, la humildad. Proverbios 18:12. Esther no presumió el favor, no compitió, no se comparó. Ella se dejó tratar. El trato especial no se queda en palabras, se manifiesta en provisión visible. Cuando el Espíritu Santo comienza a tratar a la iglesia, también comienza a vestirla. 3. Atavíos especiales. Y le dio prontamente sus atavíos. No, Esther 2:9. Después de la gracia y después del trato especial, el texto nos lleva a algo visible. Atavíos. Dios nunca trabaja solo en lo interno, sin que, en el tiempo correcto, eso se refleje externamente. Pero es importante aclarar esto desde el inicio. Estos atavíos no eran para exhibición humana, eran para preparación real, previo al encuentro con el rey. Los atavíos eran vestiduras apropiadas, adornos asignados, ropas que correspondían a la etapa del proceso. No eran elegidos por Esther, eran provistos por Hegai. Esto nos enseña una verdad poderosa. La verdadera vestidura espiritual nunca se fabrica. No es diseño humano ni deseo terrenal. No es estilo de algún genio, ni las materias encontradas en este mundo. Son estilos concesivo y diseñado en el cielo y se recibe del Espíritu Santo. Juan 16:14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me gozaré grandemente en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías 61:10. El Espíritu Santo no solo nos transforma por dentro, también nos reviste para cumplir nuestro llamado. Él sabe cuándo vestir, cómo vestir y con qué vestir. Vestíos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Estos atavíos representan identidad espiritual, carácter formado, justicia impartida, autoridad delegada. No todos usan la misma vestidura porque no todos están en la misma etapa. Muchos quieren aparentar madurez antes de tiempo. Quieren vestiduras de autoridad sin haber pasado por el proceso. Algunos incluso puede caer en error con enseña. Hechos 19:15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero las vestiduras equivocadas nunca sostienen la gloria. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mateo 22:12. El Espíritu Santo jamás viste para impresionar, viste para permanecer, agradar al amado. José, Génesis 41. José pasó del pozo a la cárcel y de la cárcel al palacio. Pero antes de gobernar, el texto dice: Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo vistió de ropas de lino finísimo. Génesis 41:14, 42. José no se vistió solo, fue vestido por la autoridad. Así también la iglesia. Cuando el Espíritu Santo determina que es tiempo, Él mismo provee la vestidura correcta. Las vestiduras no cambian quién eres, revelan quién ya has llegado a ser. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Esther fue vestida porque estaba siendo preparada para algo mayor. Pero ningún proceso espiritual se sostiene solo con apariencia. Después de vestir, Dios también alimenta. 4. Alimento. Y le dio prontamente sus atavíos y alimentos. Esther 2:9. El Espíritu Santo no solo viste, también alimenta.
porque ningún proceso espiritual se sostiene solo con apariencia externa. La transformación verdadera requiere nutrición constante. Los alimentos que Hegai dio a Esther no eran comunes, eran asignados, selectos, adecuados para el proceso real. Esto nos revela una verdad esencial. Dios no alimenta a todos de la misma manera, porque no todos están en la misma etapa, pero el alimento es especial previo al encuentro. El alimento correcto fortalece, preserva, prepara. Daniel en Babilonia comprendió que el alimento no solo nutría el cuerpo, sino que formaba el interior. Por eso decidió alimentarse de manera distinta a los demás, rehusando la comida de Babilonia, consciente de que aquello que se ingiere termina moldeando lo que se es. Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Una comida diferente te daría una vida diferente. El Espíritu Santo es quien despierta hambre espiritual, enseña la palabra, revela verdades profundas y fortalece al creyente en medio del proceso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Muchos quieren autoridad espiritual, pero viven mal nutridos. No toman su tiempo para comer eso banquetes especial que el Señor tiene. Y un creyente mal alimentado se debilita rápido, se confunde fácilmente y abandona el proceso antes del tiempo. Esther no recibió todo el alimento de una sola vez. Fue un proceso diario. Así también el Espíritu Santo no revela todo en un día, no enseña todo en una experiencia. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:12. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto puedes digerir sin endurecerte. Elías, Primera de Reyes 19. Elías estaba agotado, desanimado, vacío. Pero Dios no comenzó con una reprensión, comenzó con alimento. Levántate y come porque largo camino te resta. Primera de Reyes 19:7. Ese alimento lo fortaleció, lo sostuvo y lo llevó a su próximo encuentro con Dios. El Espíritu Santo sabe qué alimento darte cuando el camino aún es largo. No todo alimento espiritual es para exhibirse. Mucho del alimento es para sostenerte en silencio cuando nadie ve tu proceso. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Esther fue alimentada porque el proceso aún no había terminado. Pero Dios no solo nutre al individuo, también lo rodea de ayuda. 5. Asignada 7 doncellas. Y le dio 7 doncellas escogidas de la casa del rey. Esther 2:9. Nada en este texto es accidental. No dice algunas doncellas. No dice una ayuda ocasional. Dice 7. Y dice escogidas. Y dice de la casa del rey. Dios no improvisa el acompañamiento en los procesos profundos. En la Escritura el número 7 habla de plenitud, perfección, obra completa de Dios. Esto nos revela que Esther no fue preparada de manera parcial, sino completa. Isaías 11:1-2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si la cabeza de la iglesia es Cristo, todo lo que reposa sobre la cabeza baja al cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:18. El Espíritu Santo nunca deja incompleto el cuidado de aquellos a quienes está preparando para algo mayor. Las doncellas representan el cuidado continuo que el Espíritu Santo provee a la iglesia: comunión, acompañamiento, ayuda oportuna. Nadie madura solo, nadie se forma aislado. El Espíritu Santo usa hermanos, líderes, procesos comunitarios para formar el carácter de Cristo en nosotros. Efesios 4:11-12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas doncellas no fueron elegidas por Esther, fueron asignadas por Hegai. Esto nos enseña que no toda compañía edifica, no toda voz viene de Dios. El que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. El Espíritu Santo sabe quién debe caminar contigo en cada etapa. Moisés y los 70 ancianos. Números 11. Moisés estaba sobrecargado.
Y Dios respondió no quitándole el llamado, sino asignándole compañía. Entonces Jehová descendió en la nube, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Números 11:25. Dios no quitó el peso, multiplicó la ayuda. Así también Esther. No caminó sola porque el proceso era demasiado importante. Las doncellas no eran el centro. Esther no dependía de ellas más que de Hegai. Esto nos enseña. La ayuda es necesaria, pero la dependencia es del espíritu. La compañía correcta confirma el proceso, pero la dirección siempre viene de Dios. Después de asignar compañía, Dios también cambia el entorno. Porque hay procesos que no pueden madurar en cualquier lugar. 6. Llevada a un lugar especial. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther 2:9. El proceso no solo transforma a la persona, también cambia el lugar donde esa persona permanece. Esther no fue llevada a cualquier sitio, fue llevada a lo mejor. Esto no fue comodidad, fue estrategia divina, porque hay procesos espirituales que no pueden desarrollarse en ambientes incorrectos. El Espíritu Santo no solo trata el corazón, también ordena los espacios. Sacaos del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Segunda de Corintios 6:17. El cambio de lugar no siempre es geográfico, muchas veces es espiritual. Nuevas prioridades, nuevos hábitos, nuevas relaciones, nueva forma de pensar. Esther fue llevada a un entorno donde su preparación sería protegida. Esto nos enseña que la santificación necesita entornos guardados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1:1. El Espíritu Santo nos mueve. Del ruido al silencio, de la distracción a la atención, de lo común a lo apartado. Aunque el texto dice lo mejor, eso no significa ausencia de trato. El mejor lugar es donde Dios tiene control total del proceso. Antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Cuando Dios cambia el lugar, no es para aislarnos del propósito, es para acelerar la formación. Elías en el Querit. Primera de Reyes 17, Dios sacó a Elías del escenario público y lo llevó a un arroyo escondido. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit. Primera de Reyes 17:3. Ese lugar parecía pequeño, parecía solitario, parecía limitado, pero era el lugar donde Dios lo sostuvo, lo formó y lo preparó para lo que vendría después. No todo cambio de lugar es pérdida. Muchos cambios son protección. José, el señor de la tierra de Egipto, puso a su familia en Gosén. Génesis 45:9-10. Fuimos puestos en lugares celestes juntamente con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Jehová te bendiga y te guarde. Número 6:24. Esther fue llevada a un lugar especial porque lo que Dios estaba formando era demasiado valioso para exponerse antes de tiempo. Después de todo este proceso, gracia, trato, vestidura, alimento, compañía y lugar, llega el momento decisivo. No el momento de imponer, sino el momento de obedecer completamente. 7. Confiar plenamente antes presentarse ante el rey. Y cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Esther 2:15. Este versículo es el clímax de todo el capítulo. Aquí se revela si el proceso realmente dio fruto. Después de recibir gracia, después de ser tratada, después de ser vestida, alimentada, acompañada y llevada a un lugar especial. Esther no confió en sí misma, entendió que la persona que conocía, mejor los gustos del rey, era él. El mayor riesgo espiritual no está al inicio del llamado, sino justo antes de la manifestación. Es ahí donde muchos se confían, improvisan, cambian la dirección, añaden lo que Dios no pidió. Pero Esther no añadió nada, no quitó nada, no negoció nada. Ella confió plenamente en la guía de quien la había preparado. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este punto revela la madurez espiritual más alta, saber cuándo no hacer nada adicional. El Espíritu Santo no solo nos enseña qué hacer, sino qué no hacer, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. La iglesia no será presentada al Rey por creatividad o estilo humano, sino por obediencia completa al estilo celestial.
Esther tenía acceso a muchas cosas. Podía pedir adornos extras, vestidos distintos, elementos adicionales. Pero ella entendió algo profundo. Lo que el Espíritu no pide, no es necesario. ¿Sabes que debemos de cultivar más nuestra comunión con el Espíritu Santo, como inició la Iglesia de Hechos? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. La obediencia total es la evidencia final de un corazón transformado. Josué y el Jordán, Josué 3:8. Antes de cruzar el Jordán, Dios dio instrucciones específicas. Cuando el pueblo obedeció exactamente, las aguas se abrieron. El milagro no vino por improvisación, vino por obediencia exacta. Así, Esther, la presentación fue gloriosa porque la obediencia fue completa. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Esther 2:17. La obediencia no reemplaza la gracia, la confirma. Las instrucciones y el obedecerlas trajo sus frutos, al percibir el rey que Esther llenaba todos los gustos y detalles que él buscaba. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esther no llegó al trono por talento personal, sino por rendición total. Eres parte de esa amada que el Espíritu Santo está preparando para el encuentro del Rey. Todo este proceso nos deja una verdad eterna. La Iglesia no se presenta al Rey por su esfuerzo, sino por la obra completa del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu sigue, dando gracia, tratando, vistiendo, alimentando, rodeando, cambiando lugares y guiando con precisión. La pregunta no es si Dios está obrando, sino si estamos siguiendo su dirección. Si hoy reconoces que necesitas confiar más profundamente en la guía del Espíritu Santo, este es el momento. Da pasos firmes, rinde tus decisiones, suelta el control, camina en obediencia. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Si esta enseñanza edificó tu vida, suscríbete al canal. Comparte este video, deja un comentario. Nos ayudas a mejorar. Y si deseas seguir creciendo en la palabra, inscríbete en nuestras enseñanzas y estudios bíblicos, donde caminamos paso a paso bajo la guía del Espíritu Santo.